Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de Josué, capítulo 8. Yahvé dijo entonces a Josué: no tengas miedo ni te asustes. Toma contigo a toda la gente de guerra. Levántate y sube contra Ai. Mira que entrego en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su territorio. Harás con Ai y con su rey lo que has hecho con Jericó y con su rey. Pero como botín solo tomaréis los despojos y el ganado. Pon una emboscada a espaldas de la ciudad. Josué levantó con toda la gente de guerra para marchar sobre Ai. Escogió Josué 30,000 guerreros valientes y les hizo salir de noche, dándoles esta orden: mirad, vosotros vais a estar emboscados a espaldas de la ciudad, pero no os alejéis mucho de ella, y estad todos alerta. Yo y toda la gente que me acompaña nos acercaremos a la ciudad, y cuando la gente de Ai salga a nuestro encuentro como la primera vez, huiremos de ellos. Saldrán tras de nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, porque se dirán: huyen delante de nosotros como la primera vez. Entonces vosotros saldréis de la emboscada y os apoderaréis de la ciudad. Yahvé vuestro Dios la pondrá en vuestras manos. En cuanto toméis la ciudad, la incendiaréis. Lo haréis según la orden de Yahvé. Mirad que os lo mando yo. Los envió Josué y fueron al lugar de la emboscada y se apostaron entre Betel y Ai, al occidente de Ai. Josué pasó aquella noche en medio de la gente. Se levantó de mañana Josué, revistó la tropa y subió contra Ai, con los ancianos de Israel al frente de la tropa. Toda la gente de guerra que estaba con él subió y se acercó hasta llegar ante la ciudad. Acamparon al norte de Ai. El valle quedaba entre ellos, y la ciudad tomó unos 5,000 hombres y tendió con ellos una emboscada entre Betel y Ai, al oeste de la ciudad. Pero la tropa formó el grueso del campamento que estaba al norte de la ciudad, quedando emboscada al oeste de la ciudad. Josué pasó aquella noche en medio del valle. En cuanto vio esto el rey de Ai, se dieron prisa, se levantaron temprano y salieron él y toda su gente a presentar batalla a Israel. En la bajada frente a la Arabat, sin saber que tenía una emboscada a espaldas de la ciudad, Josué y todo Israel se hicieron los derrotados por ellos y huyeron camino del desierto. Toda la gente que estaba en la ciudad se puso a dar grandes alaridos, saliendo tras ellos, y al perseguir a Josué se alejaron de la ciudad.
no quedó un solo hombre en Ai, ni en Betel, que no saliera en persecución de Israel, y dejaron la ciudad abierta por perseguir a Israel. Yahvé dijo entonces a Josué: tiende hasta Ai el dardo que tienes en tu mano, porque en tu mano te la entrego. Josué tendió el dardo que tenía en la mano hacia la ciudad. Tan pronto como extendió la mano, los emboscados surgieron rápidamente de su puesto, corrieron y entraron en la ciudad, se apoderaron de ella y a toda prisa la incendiaron. Cuando los hombres de Ai volvieron la vista atrás y vieron la humareda que subía de la ciudad hasta el cielo, no tuvieron fuerza para huir por un lado o por otro. El pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los perseguidores. Viendo Josué y todo Israel que los emboscados habían tomado la ciudad y que subía de ella una humareda, se volvieron y batieron a los hombres de Ai. Los otros salieron de la ciudad a su encuentro, de modo que los hombres de Ai se encontraron y otros por otro. En medio de los israelitas, uno por un lado y otros por otro. Estos los derrotaron hasta que no quedó superviviente ni fugitivo. Pero el rey de Ai lo prendieron vivo y lo condujeron ante Josué. Cuando Israel acabó de matar a todos los habitantes de Ai en el campo y en el desierto, hasta donde habían salido en su persecución, y todos ellos cayeron a filo de espada, hasta no quedar uno, todo Israel volvió a Ai y pasó a su población a filo de espada. El total de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fueron 12,000, todos los habitantes de Ai. Josué no retiró la mano que tenía extendida con el dardo hasta que consagró al anatema a todos los habitantes de Ai. Israel se repartió solamente el ganado y los despojos de dicha ciudad, según la orden que Yahvé había dado a Josué. Josué incendió Ai y la convirtió para siempre en una ruina, en desolación hasta el día de hoy. Al rey de Ai lo colgó de un árbol hasta la tarde, y a la puesta del sol ordenó Josué que bajaran el cadáver del árbol. Lo echaron luego a la entrada de la puerta de la ciudad y amontonaron sobre él un gran montón de piedras que existe todavía hoy. Entonces Josué construyó un altar a Yahvé, Dios de Israel, en el monte Ebal, como había mandado Moisés, siervo de Yahvé, a los israelitas, según está escrito en el libro de la ley de Moisés: un altar de piedra sin labrar, a las que no haya tocado el hierro. Ofrecieron sobre él holocaustos a Yahvé, e inmolaron sacrificios de comunión. Josué escribió allí mismo sobre las piedras una copia de la ley que Moisés había escrito delante de los israelitas, y todo Israel, sus ancianos, sus escribas y sus jueces, de pie a los lados del arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca de la alianza de Yahvé, todos, tanto forasteros como ciudadanos, se colocaron la mitad en la falda del monte Garizim y la otra mitad en la falda del monte Ebal, según la orden de Moisés, siervo de Yahvé, para bendecir por primera vez al pueblo de Israel. Luego
Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, a tenor de cuanto está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de cuanto Moisés había mandado que no la leyera. Josué, en presencia de toda la asamblea de Israel, incluidas las mujeres, los niños y los forasteros que vivían en medio de ellos. Oración. Te damos gracias por la vida, te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor para con cada uno de nosotros. Quiero pedirte, Señor, por todas las personas que ejercen su servicio al cual se han graduado, para que lo ejerzan siempre confiando en tu infinita misericordia. Bendice a cada persona, bendice a cada niño, bendice a cada adulto y muéstrales cada día, Señor, el camino a seguir. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda con mucho cariño el Padre José Gregorio Medina. Gracias por estar a la escucha de la palabra de Dios. Gracias por dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Recuerda, hoy a Dios siempre, y hay que decirle un sí durante nuestra vida. Al Halloween no, porque el Halloween es beber la copa de los demonios, es ir en contra de los preceptos de Dios. Teniendo estas cositas bien en claro, te invito, vamos a reflexionar acerca de este capítulo 8 del libro de Josué. Y es que este capítulo va a presentar cómo van a tomar la ciudad de Ai, aquellos habitantes de esta ciudad que habían sacado corriendo a los israelitas cuando los israelitas habían desobedecido las obras de Dios, habían desobedecido los mandatos del Señor y fueron a luchar contra el pueblo de Ai. Dios le había quitado su favor y murieron una cantidad y otra cantidad salió huyendo. ¿Para qué? Para que no los mataran. Y es que es importante conocer y escudriñar la palabra de Dios, ya que nos deja una bonita invitación, y es que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios siempre y en toda nuestra vida. No puede haber un momento que no le demos gracias a Dios, sino a cada momento, a cada instante, seamos agradecidos con el Señor. Y es que también presentan una maniobra estilo emboscada para aniquilar y destruir a estas personas del pueblo de Ai. Y es que también Dios se presenta en medio del pueblo de Israel para decirles que ahora sí tiene el favor de Dios para poder llevar adelante esta obra de conquista, para conquistar a Ai. Como lo dice el versículo 14, se presenta la batalla contra el rey de Ai y todos sus habitantes. Y es que el Señor claramente nos presenta a nosotros que debemos estar firmes y cimentados en la fe que cada uno profesa, porque no podemos nosotros manifestar otra cosa distinta que no sea las de Dios. Y les hago un énfasis bien claro: hay que enseñarle a sus hijos que el Halloween es malo. Es una obra de Dios que tú le puedas instruir a tu hijo, a tu hija, acerca de las cosas buenas y de las cosas malas, que permita que puedan llevar tus hijos una vida digna, una vida entregada también en la gracia de Dios. Y es que también se mantiene fiel a lo que Moisés les había mandado también al pueblo, como lo dice el versículo 30. Entonces Josué construyó un altar a Yahvé, Dios de Israel, en el monte Ebal, como había mandado Moisés, siervo de Yahvé, a los israelitas, según está escrito en el libro de Moisés. Un altar de piedra sin labrar, a la que no haya tocado el hierro. Ofrecieron sobre él holocaustos, y a Yahvé
e inmolaron sacrificios de comunión. Es decir, que el pueblo se mantiene fiel a lo que Moisés les había dicho, esa fidelidad que tiene que traspasar y llegar a la presencia de Dios. Por eso les insisto claramente y contundentemente que debemos acercarnos al Señor, que debemos pedirle a Dios que bendiga la vida de cada una de la familia y sobre todo que no desobedezcamos los mandatos de Dios, sino que aprendamos a obedecer las cosas santas de Dios, para así que poder alejar de nuestra vida todas las acechanzas del enemigo. Y es que Satanás siempre busca la manera de hacernos caer. Tú y yo tenemos que buscar la manera de no caer ante Satanás, sino que podamos tener la fuerza para luchar, para caminar, para pedirle a Dios que siga derramando sobre nosotros su gracia, su amor y su misericordia. Y es que a lo largo de este capítulo 8 se va a presentar lo grande que es Dios en medio del pueblo al entregarles a este pueblo en las manos de Josué, y Josué irá a conquistar ese pueblo, esa ciudad. Con estas personas manifiesta una entrega profunda por Dios, manifiesta una confianza plena y contundente en Dios, ya que Dios va moviendo todo a su lado y permite que también nosotros podamos salir victoriosos de cada una de las pruebas y dificultades e incertidumbres que vivimos en el día a día. Y es que el Señor nos da la gracia de superar, nos da la gracia de seguir confiando en su amor y en su misericordia. Por eso les dejo esta bonita invitación. Vamos sobre todo a cumplir los mandatos de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por la vida y ánimo, no tengas miedo de pedirle al Señor que siga bendiciendo tu vida y tu existencia. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.